están? Con el gusto de siempre en este programa Camina con Me, como siempre, feliz de estar con ustedes en esta plataforma maravillosa que a mí me fascina y cada vez que yo tengo un invitado me da tanta emoción porque hay tanto hoy por hoy, tanto que aprender, tanto que practicar, tanto que conocer, sobre todo la experiencia de las personas que llevan una vida haciendo algo que ahora lo comparten. Está, y quiero decir la palabra de moda, porque no es una moda, es milenario, el tema de la respiración. Hoy el programa se trata del poder sanador de la respiración. Es vital, obvio. Respira y te dicen inhala, exhala y todo el mundo trae muy puesta esa palabra, inhala, exhala. Pero es un gran recurso la respiración para trabajar emociones, para regresar al presente, para hacer muchísimas cosas. ¿Cuál es tu forma de respirar? ¿Te has dado cuenta cómo respiras? ¿Y cómo respiras cuando estás asustado o cuando estás enojado, cuando estás relajado? Porque es un gran detonador es un gran ejercicio hacerlo. Hoy yo tengo a alguien que se dedica no solamente a a la respiración, eso obviamente va de la mano con su especialidad que es el yoga. Déjenme platicarte quién es mi invitada. Erika Dicione es profesora nacional de educación física, instructora de yoga y practicante de Reiki, con una trayectoria dedicada a guiar a las personas en su camino hacia el despertar espiritual y el autoconocimiento. Tiene una visión holística y una pasión por el crecimiento personal. Erika organiza viajes a la India, brindando experiencias únicas que invitan a explorar la profundidad de la vida y la conexión con uno mismo. Le voy a preguntar a dónde va en la India. Firme creyente de que cada experiencia en la vida tiene un propósito para nuestra evolución espiritual. Erika acompaña a sus seguidores en la comprensión de los para qués en sus vivencias. Su enfoque es ofrecer un proceso compartiendo herramientas prácticas y espirituales que empoderan a cada persona para reconocer y activar su capacidad innata de autosanación. Erika inspira, de verdad inspira, porque a pesar de, a pesar de que es súper joven, tiene una gran experiencia vivida en todo esto que le ha pasado, que ahora le voy a preguntar. Esta es mi invitada de hoy y se las presento con un enorme gusto. Erika, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias. Gracias a vos, qué hermosa presentación. Me emocioné un poco al escuchar todo lo que decías. Qué lindo. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Es un honor para mí compartir este ratito con tu comunidad, compartir lo que hago, lo que soy, lo que me ha hecho bien a mí, porque mientras hablábamos hace unos días atrás, yo te decía que no solo es lo que enseño o lo que comparto, sino que es mi camino. Desde, desde, desde la certeza de que esta es la llave, empecé a profundizar sobre esto. Digamos, esta fue mi herramienta, son mis herramientas de salvación, digo yo, ni siquiera de autosanación. Para mí es mi cajita de salvataje. Y a medida que empecé a sentir que esto en mí generaba cambios y me hacía sentir cada vez mejor, cada vez más fuerte, cada vez más segura de mí misma, dije, pucha, esto hay que compartirlo. Claro. Y ahí empecé como a profundizar más el conocimiento, la teoría, por decirlo de alguna forma. Antes lo tenía muy vivido en la práctica, que es la forma en que se integra, pero necesitaba fundamentos. Yo soy muy estudiosa, veo todos tus libros, tus cosas atrás y me vuelvo loca, me encanta. Yo acá tengo acá al ladito. Me gusta leer, me gusta estudiar, ahora estoy haciendo la diplomatura en medicina ayurveda, me gusta saber cómo funcionamos, porque me parece que es la clave para poder aprender a funcionar mejor. Y la respiración, el yoga, el reiki, todo esto que vos mencionaste antes, los viajes a India incluso, que ya si tenés ganas, obviamente que podemos hablar, han sido herramientas que me han hecho bien a mí y que yo siento el deseo y el compromiso de compartirlo, porque son herramientas súper fáciles, gratuitas, que están al alcance de todos, simplemente hay que conocerlas. Y fíjate que cuando platicamos, hay una parte que me parece muy interesante.
hay quienes somos motrices, que nos gusta el movimiento, y en el movimiento encontramos las respuestas. Hay quien es más pasivo y se sienta y medita y le llegan las mismas respuestas o mejores respuestas o no sé qué respuestas. El caso es que en cualquier término y en cualquier camino espiritual, el que tú escojas, hay algo que es muy importante, la autoobservación. Y en la autoobservación está y radica muchas cosas, porque te das cuenta de hábitos, de posturas, de respuestas, de mecanicidades, de muchas cosas. Creo que este poder sanador, porque quiero ir pasito a pasito, porque tú tienes muchas cosas que compartirnos. Sé que este poder sanador de la respiración, porque yo lo he vivido, te puede sacar de un momento muy difícil. Si sabes que hay diferentes tipos de respiración y cómo aplicarlas. En tu cajita de salvación, porque me encantó, en esa cajita mágica que todos tenemos que tener para los momentos rudos, para cuando la vida se te pone difícil, porque es muy fácil si ahorita tú y yo estamos sentadas a hacer un ejercicio de respiración, es delicioso. Uf, ¿no? Entro en mi centro y ya está. No, no, cuando viene una prueba, ¿cómo? ¿Cómo es el recurso? ¿Cuál es el que tú aplicas más? Mira, pensando en la presentación que vos hiciste hace un ratito, pensá que lo primero que, mirá cuán importante será la respiración, que lo primero que hacemos al nacer es respirar y lo último que hacemos cuando dejamos el cuerpo físico es respirar. Y esta observación que vos hiciste de cuando estoy nerviosa, ¿dónde tengo el aire? Cuando estoy angustiada, ¿dónde percibo el aire? Viste que el aire se nos va más al pecho. Entonces, ahí lo que nosotros podemos observar, que esto es lo interesante, que mi mente, ¿no? El estado de mi mente en ese momento modifica mi respiración. Yo estoy nerviosa, estoy ansiosa, estoy angustiada, mi respiración va al pecho, por lo tanto tiene menos capacidad. A la inversa, la respiración domina la mente, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que cuando yo me percibo en esos estados de ansiedad, angustia, como mencioné, si yo conecto con mi respiración, puedo modificar los estados de mi mente. ¿Sí? La respiración es el puente entre tu mente y tu cuerpo. Cuando vos aprendés a respirar de forma consciente, tu mente se aquieta. ¿Y por qué une con el cuerpo? Porque el cuerpo se relaja. Si yo estoy muy estresada, estoy con el sistema nervioso simpático activo, mucho cortisol. Todo funciona en estrés, estoy más tensa, más rígida, me contracturo. Ahora, cuando yo aprendo a controlar mi respiración, mi mente se aquieta, mi cuerpo se relaja. Y es así, es un círculo. Para mí, volviendo a tu pregunta, en situaciones límites, por ejemplo, un ataque de pánico, lo he pasado y lo he resuelto de esa forma. Es simplemente, o, digamos, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, estás nervioso por alguna situación, algo que te angustia, que te da miedo en el momento, es buscar una postura cómoda, quizás sentada o acostada, yo, manitos en la panza y poner a llevar mi atención a mi abdomen y dirigir el aire a mi abdomen. Yo ahí no aplicaría en un momento agudo un pranayama, que es una técnica de respiración. Es simplemente reordenar el ritmo de mi respiración. ¿Por qué? Porque cuando el sistema nervioso simpático está demasiado activo, mi respiración se acorta. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es alargar mi respiración, por ejemplo, poner mi atención en inhalar en 4 segundos y a exhalar en 4 segundos. 4 segundos reales, lentos, poniendo el foco en la sensación del aire entrando y saliendo de la nariz. ¿Eso qué hace? Bajamos el sistema simpático y elevamos el parasimpático y nos conectamos con la relajación, con el bienestar. Vamos un poquito más a la emoción, a la energía femenina y ahí bajamos. Eso es lo que yo haría en un estado agudo. A veces, cuando alguien está ansioso, no puede ni respirar. Puede ser que en este caso, por ejemplo, la práctica en principio sea como más soplar que jalar. Sí. Pero vos pensá el significado de inhalar. Inhalar o jalar, como ustedes lo dicen, es llenarte de prana, cargar tu cuerpo de energía vital. La inhalación limpia, ¿sí? Y lo que yo hago cuando exhalo, te lo hablo energéticamente incluso, es liberar.
Entonces, para poder liberar, tengo que tomar. Muchas veces, digo, tomar, inhalar. Muchas veces incluso este movimiento que yo te estoy haciendo con las manos, inhalar, visualizar que mi cuerpo se llena de energía vital, de prana, de luz, y exhalar y vaciarme, soltando todo lo que me genera tensión, lo que me genera miedo, lo que está acá, ¿viste? Esa cosa que está acá que no me deja respirar. Y visualizarlo, y visualizar cómo esa energía se empieza a transformar. Si no lo puedo hacer con la mente, que a veces es difícil porque estamos tomados por la situación, los brazos nos ayudan, alargar los brazos, mover el prana, mover la energía, ¿sí? Eso te ayuda mucho a la hora de salir de esos estados. Em, y em, hay un concepto que dentro de los 8 pasos del yoga que se llama dharana, que es como focalizar nuestra atención en un punto fijo. Eso nos ayuda, que es la concentración, eso nos ayuda a como limpiar todo lo que está acá alrededor haciéndome ruido. Entonces, a mí realmente me pasó de estar en una situación muy estresante muchos años atrás de mi vida, que era una situación sostenida en el tiempo de estrés y tuve como 5 o 6 ataques de pánico y me acuerdo que el primero, que fue como el más impactante para mí porque desconocía la experiencia, me acosté en el piso y dije, ok, solo pongo mi atención en la respiración. Me acosté en el piso, piernas arriba, como para estimular el retorno venoso. O sea, instintivo fue eso, no lo pensé, no sé si estaba bien o no estaba mal, no importa. Me puse las manos en la panza y cada vez que se me venía el tu en la cabeza era como foco. Cuando nosotros nos concentramos, llegamos a ese punto que se llama dharana y focalizamos en un punto fijo, sacamos todo lo que nos inunda la cabeza y si nosotros permanecemos mucho tiempo en ese punto fijo y lo podemos sostener y si mi mente se te va a volver a traerlo a mi respiración, a la sensación del aire entrando y saliendo de la nariz, en este caso, o a tu abdomen, llegamos mucho más rápido a un estado meditativo, que es Diana, el siguiente paso, que es la meditación. Entonces, poder sostener esa respiración consciente nos saca de esos estados. Puede ser, por ejemplo, en el suspiro fisiológico, que está muy de moda hoy, se hace la exhalación por boca y eso permite como vaciar más el cuerpo. Pero desde las técnicas de respiración yógicas, que es mi expertise, siempre es por nariz, salvo 2 pranayamas que son específicos, que son como enfriantes. 2 pranayamas específicos que ahí sí se utiliza la boca. Si no, siempre la respiración es por nariz. Aquí el usar el cuerpo como el vehículo de atención, ¿no? Si yo pongo la mirada, a lo mejor en el cuadro que tengo enfrente, y muevo las manos, en ese instante regreso al presente. Todo lo demás se desaparece. Como, por ejemplo, ese es en un estado de ansiedad. ¿Cómo le haces con un estado de enojo para salirte de ahí? Mira. Si vos me lo hablás respecto simplemente a la respiración, yo te puedo decir, Erika, ¿qué hace? Exacto, es lo Eh, que quiero, que Erika me diga qué hace. Erika, ¿yo qué hago cuando yo estoy enojada? Yo tengo una palabra que es carajeada, que es cuando estoy como, luna llena en Aries, que está ahora, ¿viste? Que estás como, yo bailo, me pongo música y empiezo a mover el cuerpo. Yo tengo mucho registro de mi cuerpo, yo hice danza desde muy chiquitita y para mí el cuerpo es la herramienta de expresión. La herramienta. Y es una bendición tener un cuerpo físico. Y para mí hay que utilizar el cuerpo físico a nuestro favor. Y el cuerpo es el atanor que alquimiza la emoción, ¿entendés? Entonces, yo muevo mi cuerpo y muevo energía. Es importante entender que somos energía Correcto. y que el cuerpo es energía y que la emoción es una energía y tiene una frecuencia y que yo tengo la responsabilidad de limpiar esa energía, ¿entendés? Y para eso, yo a veces lo digo así como con mucho énfasis, como basta de mirar hacia afuera, mirá que yo hago terapia, hago biodecodificación, hago todo, pero yo soy mi gran maestra, ¿entendés? Si yo no tengo una escucha activa de lo que me pasa, el resto es show, nadie me puede ayudar, ¿entendés? Entonces, vos me preguntás a mí, cuando yo estoy enojada, cuando estoy triste también, cuando siento como esta cosa acá, a mí simplemente sentarme a meditar no me es suficiente. Quizás necesito danzar
y registrar en qué parte de mi cuerpo siento esa emocionalidad y empiezo a bostezar y, por ejemplo, uf, empiezo a hacer así, salto, sacudo, y después que libero, ahí sí, medito, Claro. ¿entendés? Necesito liberar la energía, necesito transformar mi energía con el movimiento. Aquí hay algo que se nos pasa de largo a la mayoría. Es que ni siquiera registramos las sensaciones que tenemos en el cuerpo cuando estoy triste, ¿cómo se siente? Cuando estoy enojado, ¿cómo se siente? Cuando estoy verdaderamente como en agobio, como en miedo. Si no hay registro consciente, posiblemente esto que tú haces es tan rápido porque esta es una conexión con el cuerpo. Por eso te digo que cuando estás muy en el cuerpo, ayuda muchísimo para el tránsito del Totalmente. camino espiritual, porque pues se transforma. La energía en el movimiento ya se transformó. Ya salió sin que a veces hagas mucho. Sí, Pero la gente que no tiene esta conexión, que es más pasiva, la encuentra con más dificultad. Entonces, si no bailaras, ¿cómo lo harías? conecto con la naturaleza. Correcto. Así es. Yo quiero, lo que Esa quiero es la. son, estás muy enojado, salte y camina. Quédate un ratito al sol, ponete en patitas, apoyá la espalda contra un árbol, eso, porque ya ahí la conexión electromagnética es maravillosa, el trabajo se hace solo, ¿sí? Y ese cambio energético sucede, sin dudas. Porque fíjate que con esto, bueno, con esta experiencia tuya del cuerpo, ¿no? Que estudiaste desde muy chica y estás conectada con él y que resulta que un día te dicen, usted ya no va a poder hacer nada porque tiene un problema de cadera, ¿no? Y yo me reflejé en el instante, ¿no? Porque yo me fracturé la cadera andando en bicicleta hace Wow. años. Este, esta parte de que te para el cuerpo y ahí ¿cómo reconectas para sanarte? Porque de alguna manera sigues moviéndote y sigues haciendo cosas, porque aceptar que uno tiene que trabajar una parte en el cuerpo favorece la sanación. ¿Tú cómo lo hiciste? Mira, a mí hubo dos momentos, uno el año pasado y otro ese momento en que me rompí la cadera, que el cuerpo me frenó y me dijo, basta, recalcula, como un GPS, ¿viste? Yo fui una persona que desde siempre estuvo conectada al cuerpo, súper emocional, muy espiritual, toda la vida lo fui, con lo cual a mí leerme nunca me resultó una dificultad, pero sí hacer algo con lo que leo, ¿entendés? Ah, Yo en el momento que estaba, bueno, yo soy de un pueblo de Buenos Aires, no soy de Capital Federal, soy de un pueblito. Cuando yo terminé el secundario me vine a vivir a Buenos Aires a estudiar, ahí hice el profesorado de educación física y yo desde chiquitita estudié danzas, estudié acá con Julio Boca en su escuela, o sea, como muy profesional, vivía de eso, de la actuación, estudié 8 años teatro, bueno, pero siempre fue un mundo en el que yo no me sentía cómoda. Yo en las clases era lo más lindo de mi vida. Trabajando de eso yo no era feliz. wow. En Argentina ahora las cosas han cambiado un montón, pero no había un buen trato a la mujer respecto a eso. Eh, la mujer muy, muy vista como un objeto. Yo siempre tuve muy buen cuerpo, ¿no? Lo digo así, pero realmente como humildemente, como muy buena proporción. Siempre llamé mucho la atención y, y, y eso muchas veces me jugaba en contra, ¿entendés? Tengo una personalidad que soy como muy amigable también. Yo soy re confianzuda, soy de pueblo, ¿entendés? Soy muy confianzuda y eso generaba eh, como el lugar para que un hombre te diga algo desubicado. No tuve buenas experiencias. Conozco amigas que han tenido increíbles experiencias. Yo no las tuve. Y era tal el deseo que yo tenía por estar que ni siquiera me lo cuestionaba, ¿entendés? Yo quería, como buena taurina, que me pongo un propósito en la cabeza y voy. Y no registraba que no me estaba sintiendo bien. De repente yo volvía de una audición y vomitaba. Venía de un trabajo y tenía descompostura, por ejemplo, por decírtelo como bien Claro. gráfico. Y yo siento que la vida me dio muchas señales de que mi camino no era ese. Wow. Miles de señales, miles.
y yo las registraba. Y yo decía, pero yo quiero estar ahí. Y un día estaba en Julio Boca, en segunda posición, que es cuando estás sentadita con las piernas así, estaba elongando porque empezaba una clase y de repente Crack. las dos caderas, de los dos lados, me rompí las dos caderas, entrando en calor, ¿entendés? Wow. Me acosté en el piso, Pedro, mi maestro, cerrándome las piernas, me tuve que quedar así como 45 minutos, no me podía mover. Claro, y como es una lesión por estrés, no es La fractura. no es como vos que te golpeaste, digamos, yo siempre tuve el fémur, que es el hueso grande de la pierna, como chuequito para adentro, muy poquito. Pero al haber hecho tanto tiempo danza, trabajando la rotación externa, se desgasta el cartílago, se rompe. Yo ahí paso por un montón de médicos que no le daban en el punto de lo que tenía. 2 años. Yo te hablo de que yo ganaba sueldo como bailarina, como actriz, y de repente no me pude mover más. O sea, sí ya podía pararme, podía seguir haciendo mi rutina, pero no podía sentarme sin dolor, no podía sentarme en un inodoro sin dolor. Te digo cosas Sí, sí, cotidianas y sí, sí. cotidianas, ¿entendés? O sea, estaba súper limitada. Bueno, y yo empecé ahí, yo soy profe de educación física, dije, bueno, acá hay que darle tono muscular a mis glúteos, a mis caderas, y empecé a trabajar a full todo lo que sostiene la articulación, y eso me fue haciendo sentir mejor, hasta que conocí a un médico, fui a una decodificadora y empecé a encontrarle como otro sentido a lo que pasaba, y este médico me explica la operación que me tienen que hacer. Em, Perdón que te haga el cuento largo, pero es muy hermoso. A mí me tenían que romper el fémur de las dos piernas y enderezarlos, y luego me operaban la cadera. Y yo en ese momento estaba leyendo un libro que para mí fue hermoso, que se llama Morir para ser yo, de Anita Morjani, Buenísimo. que justo la conocí en México hace unos días atrás, y para mí fue como le pude contar esta experiencia y terminamos llorando las dos, fue muy hermoso. Ella hablaba, bueno, en el libro ella pasa a otro plano, ¿no? Ella muere y cuenta lo que siente en ese estado, ¿no? De su alma fuera del cuerpo físico, y empieza a explicar el valor del cuerpo físico, el valor de la existencia, el valor de tenernos vivos, de tener 5 sentidos, de poder gozar, de poder disfrutar de un paisaje, del silencio. Claro, y ella empieza a hablar de una forma tan exquisita del cuidado del cuerpo físico, que yo dije, yo no me voy a romper Para que dos te... fémur que tengo sanos para que me arreglen la cadera. Y Claro, cuando yo voy a decirle al médico y le digo, lloraba yo, porque vos pensás que era mi claro. vida eso, ¿entendés? El médico me dio una palmadita y me dijo, gordita, hace yoga, me dijo, así. Al otro día, al otro día, empecé yoga. Y el primer mes como que entré como medio subestimando un poco, diciendo, ¿qué es esto? ¿Viste? Claro, claro. Hay que respirar, Claro. hay que No, flojear. hay que respirar. ¿Qué me dice esta gente? Claro, como re desconectada de esa forma de conexión. Y después empecé a como, wow, como a empezar a ver todo lo que pasaba en mi cuerpo, en mi energía, cómo me cambió la vida. Y, y esa es la forma, ¿entendés? O sea, a mí me dijo el cuerpo, hasta acá llegué, yo pude, con esta forma, ¿no? Que venía sosteniendo, yo pude reconocer que yo no estaba aceptando que esa forma no era la que yo quería. Y vos pensá, y esto también va para vos que te lesionaste la cadera a nivel emocional marca el sentido. Nosotros creemos que avanzamos con los pies, pero primero avanza la cadera. Es la que Entonces balancea. estaba yendo en un sentido que no tenía que ir más, y la cadera me dijo, bueno, mamita, si no cambias de sentido, se rompe. Sí, Así, se rompió. ¿Entendés? sí. Además, ¿sabes qué? Que el regalo de la experiencia, que a mí me parece que esto que nos compartes le puede hacer y resonar a la audiencia, es saber escucharte cuando la vida te dice que ya no. La necedad del ego que insiste en que siga sosteniendo lo insostenible. A mí me queda Mm. clarísimo, yo tuve clarísimo el porqué y todo lo que me sucedió tiene gran sentido, aún sabiendo mucha, teniendo muchísima información, porque yo no puedo decir que no la tenía toda, la veía toda, pero decía,
no, todavía no, ¿cómo voy a dejar esto? Lo he sostenido, es muy importante para todo el mundo, sí, para todo el mundo menos para mí. Y entonces, cuando la vida te frena, y por eso quería que lo compartieras, es la gran oportunidad de Ujú. hacerlo diferente. Mm. Ahí tú encontraste no solo un nuevo camino, sino tu pasión, que hoy es yoga. Hoy se traduce en todo lo que implica el yoga en la totalidad y te lleva además a lo que sigue, que es la Ayurveda, que entonces es lo total, ¿no? Total. Y esta experiencia tuya que nos compartes, la verdad, pues la verdad con toda honestidad, porque sin tapujo lo dices, Ay, no, cero. Me y parece hermoso además. porque yo creo que es así. Cuando te muestras en esta posibilidad, esto me pasó y a esto llegué, para. Es como decirle a los demás, para y observa. Si hay algo que tu cuerpo está ya lastimándose, para. Y sabes qué también, cuando algo pasa en el cuerpo, obviamente que si lo vemos desde un lugar específico de la decodificación biológica, cada cosa que pasa es específica, ¿no? Pero cuando el cuerpo nos obliga a volver al cuerpo, es volver al estado de la presencia. Y ese Correcto. estado de presencia tiene una energía femenina, ¿sí? Y el femenino tiene que ver con el recibir, que no solo es lo que te da el otro, sino lo que vos te das. Entonces es una invitación a que vos reconectes con cuánto te cuánto te estás dando, cuánto tiempo de goce te das para vos, cuán conectada estás, conectado o conectado, ¿no? Con el placer, con lo que te gusta, con el tiempo con tus amigos, con el tiempo con tu familia, con el tiempo, si a vos te gusta, a mí me encanta un montón sentarme a leer media horita y no ser molestada. ¿Cuánto tiempo me dedico a esa media horita, a ese libro que quiero? Abrirte un vinito y disfrutarlo con una amiga y tener una rica charla, ¿entendés? El cuerpo nos invita a volver al centro cuando algo nos pasa en el cuerpo físico, que obviamente se inicia desde una cristalización en el cuerpo emocional primero, ¿no? Cuando eso Correcto. no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos, se traduce al cuerpo físico. Entonces, eso es un regalo que algo nos pase. Sí que lo es. Porque como dice Clide, que es mi gran amiga, mi decodificadora, el cuerpo no enferma, el cuerpo informa. Informa, claro. Entonces hay que estar atentos a la información y cada vez que algún achaquecito estemos teniendo, no necesitamos tener la enfermedad, algo, recurrentes dolores de cabeza, te duele la cervical, investigar un poquito qué energía se enoja, qué energía se aloja en mi cervical, qué energía está alojada en mi ajna chakra, qué pasa acá que estoy con este dolor permanente, qué información me viene a dar ese dolor, para poder hacer algo al respecto. Y siempre tiene que ver con nosotros, nunca tiene que ver con los otros, con los demás. Que esa es la parte espectacular, ¿no? Porque yo puedo decir, me caí de la bici, ajá, la bici, entonces fue afuera. No, 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 no. Esa es la circunstancia. Aquí hay que ver, la circunstancia es una y el evento es otro, ¿no? El interno. Ahora, en esto que tú compartes, porque este camino nunca para. Una vez que entraste en él, pues yo llevo 40 años y no he parado, ¿no? Y no he parado porque es el que sigue y el que sigue y aprendo y sigo y aprendo y sigo y aprendo. Compartir la experiencia desde el cuerpo, que es lo que yo creo que tú participas en tus clases, en movimiento, se traduce en una salud mental y emocional muy, muy clara. O sea, ya nada más hace, fíjate, hago el ejercicio para encontrar el centro. Y si vengo desubicada, el ejercicio me pone en el centro. O sea, aquí es ganar, ganar en cualquiera de los términos. Aunque vengas bien en la inconsciencia total a una clase, vas a encontrar un buen lugar Ujú. donde el cuerpo te avisa, porque ahí en Sí, sí. yoga no es tanto, y no sé qué, el yoga cómo lo hagas, que no es este yoga de hacer estas posturas extremas, sino ir con el flujo de tu propia postura, Mm. con tu propia respiración, en un formato. Y en el registro de cómo estás hoy, porque por Exacto. ejemplo, yo practico hace muchos años, entonces mi práctica es buena. Pero, por ejemplo, yo ayer tuve mi práctica, tuve una re buena práctica. La clase anterior, yo estaba agotada, estaba re dolorida
Y mi profe me decía, Eri, vamos un poco más. No, le dije, estoy bien así, necesito otra cosa hoy. Es la misma práctica con otro tipo de presencia. El autoconocimiento, la práctica nos lleva a ese autoconocimiento. La respiración, sentarnos a respirar todos los días, te lleva a ese autoconocimiento. La conexión con el cuerpo te lleva a ese autoconocimiento. Te voy a Entonces, interrumpir ahí sí, tantito, porque me parece de muchísimo valor lo que acabas de decir. Yo tengo a mi súper profesor enfrente que me dice, dale, y yo digo, no. Eso me parece y no de espectacular. vaga, ¿eh? No de vaga, No, sino no, de no, reconocer no. hasta dónde hoy podés. Hoy no puedo. O sea, aprender a ver esto, Erika, yo creo que es muy importante. La gente está acostumbrada a los coaches de gimnasio, de entrenamientos, que te llevan al límite, no escuchando tú, tu cuerpo, decir, yo ya no subo más, yo ya no le meto más peso, yo ya no voy a hacer esto. El cuerpo sí te lo dice y nos da un Sí. poco de pena. Ay, ¿qué va a decir? Lo que pasa que ahí el límite se lo tiene que poner uno mismo, porque el límite Pues, vos no se lo estás poniendo al profe diciendo hasta acá, no, el límite es a vos. Yo hoy es hasta acá. claro, Simplemente se lo comunicas a otro, pero claro. en realidad el límite es a uno mismo. Claro. Y es un poco como vencer el ego de que quieres ser perfecto, porque además siempre quieres hacer la postura perfecta y mejor que todo el Sí, mundo. sí, Es como sí. un aprendizaje de toda la vida de que nunca es suficiente y no todos los días estás para el suficiente, ¿no? Mirá, me hiciste acordar algo. Mi maestro, yo tengo dos maestros muy importantes en mi vida y uno de ellos, Surinder, siempre habla de esto, es un maestro de la India, siempre habla de no compararnos en la práctica y de la suficiencia. Y en realidad él lo que siempre te invita es a que vos estés en presencia en la práctica. Y hay cosas que vos las vas aprendiendo con el tiempo. Yo al principio era más competitiva en la práctica. A mí me pasaba que yo miraba a otra que lo hacía mejor u otro que lo hacía mejor. Y por un lado eso está bueno porque te desafía, pero por otro lado te saca de tu centro. Hoy, que ya hace 1000 años que practico, ya eso no me pasa, ¿entendés? Y cuando estoy, y sobre todo cuando voy a India, que practico con él, disfruto de lo que yo siento estando ahí. Y sabés qué me pasa también agradecer poder estar acá, ¿entendés? Claro. Yo termino en Shavasana y digo, gracias Dios por esta sensación en el cuerpo de liberación, por permitirme pagar esta clase, por permitirme estar acá, por Claro. permitirme tomar clases con este maestro, recibir su conocimiento. Gracias, como que te da un estado de gracia permanente. Pero eso se construye también. A mí al principio no me pasaba esto. Había más ego ahí. Y una cosa va llevando a la otra, ¿no? Porque a mayor conciencia del cuerpo, a mayor conocimiento de autoconocimiento, esa es una pregunta, te fue llevando a esta necesidad de conectar con algo más arriba de ti, ¿no? Más de lo de aquí. Entonces empezamos el camino espiritual, que entonces ya te invita a hacer otras cosas, ya un cuerpo que está cuidado, que está visto, que está atendido a nivel mental, emocional, permite que sea más fácil la ruta de conexión con lo divino. ¿Para Mm. ti cómo fue eso? Em, un poco lo que te comentaba al principio, cuando yo empecé la práctica, empezó siendo primero una cuestión solo física, era lo único que podía hacer. Eh, yo no podía andar en bicicleta, no podía caminar mucho, no podía, pues me dolía. Entonces empezó siendo una exploración física y con el tiempo, no te puedo decir exactamente, pero como, no sé, como que decirte al año, un poquito menos quizás, empecé a sentir realmente la transformación de mi energía que yo llegaba, empecé a registrarlo aunque sea, porque quizás antes sucedía y no lo registraba, que yo me daba cuenta cómo yo llegaba a la práctica y cómo me iba. Mi maestra en ese momento te hacía, empezábamos y terminábamos en Shavasana, que es acostaditos en el piso, por si la gente que después lo ve no lo sabe. Y ella decía, bueno, registran cómo me siento, cómo llegué, con qué energía disponible estoy, todo, bueno, te iba haciendo indicaciones y después cuando terminaba la práctica, terminabas de la misma forma. Y yo decía, mi cuerpo es otro, mi energía es otra. Entonces empiezo ahí a entender desde mi cuerpo físico y desde mi corazón, digamos,
Ok, la energía se transforma. Este concepto es cierto, ¿entendés? Bueno, y ahora me voy a poner el despertador todos los días. Yo en ese momento, bueno, ahora también, pero en ese momento que cuando arranco, me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y dije, bueno, media hora antes. Y empecé a levantarme religiosamente, 5:30 de la mañana. Tengo mi altar, de hecho ahí lo tengo. Yo viajo mucho a la India, pero para mí el Arcángel San Miguel es como todo y tengo mi foto gigante del Arcángel San Miguel, mis velas. Mirá esta que tengo acá, prendidita, Me encanta. De la de Virgen. Guadalupe. Me la Oye, compré allá. te comparto. Mira quién tengo junto. No, me muero. Pero pará, pará. Oye, Esto, mira, me mira. voy a salir de cuadro. Me vuelvo loca. Escúchame, esperá que te quiero mostrar esto. Mirá la que tengo yo. Esta es la foto de mi altar. No, wow, wow, wow. No, bárbaro, ¿no? Me Bárbaro. muero. Es nuestro Bueno, amigo San Miguel. no, él va conmigo a todos lados, yo le charlo. Por ejemplo, Claro, yo no consigo taxi, por ejemplo, y le digo, Michael, ayúdame que llego tarde. Le hablo claro, así y de repente me aparece un taxi. claro. Bueno, bueno, y empecé todos los días religiosamente, todos los días muerta de sueño, pero me levantaba media hora y ahí, claro, me empezó a cambiar el día, la calidad de mi día empezó a ser otra. Y después empecé a profundizar sobre pranayamas y los empecé a practicar. Y después me fui a India por primera vez. Y a mí lo que me pasó algo con el instructorado de yoga era esto. Yo soy muy fan de las cosas que hago. Entonces me pasa que cuando empiezo a hacer algo, ya quiero ser la profesora y quiero ser la mejor y quiero ser, ¿viste? Soy muy así. Entonces dije, nunca voy a hacer el instructorado de yoga porque no quiero dar clases. Decía, quiero que sea Wow. un espacio para mí. Bueno, cuando voy a India por primera vez, un señor que nos acompañaba a nosotros en el viaje, él me presentaba a mí como si yo fuera gurú. Bueno, en inglés, ¿no? Ajá, ajá, Decía, ajá. él es fulano de tal, yo ahí estaba con mi ex marido, él es fulano de tal, ella es Erika, gurú en Argentina, y yo, gurú allá es un maestro de Sí, yoga. claro, claro. Y yo le decía, Darshad, no me digas que soy gurú porque me parece una falta de respeto, ¿entendés? Y me decía, vos este año vas a ser gurú. Esto era septiembre. Entonces yo le decía, pero Darshad, no me dan los números para ser gurú este año, ¿entendés? Vos Claro. este año vas a ser gurú. Y me presentó así en un montón de lugares cuando llegábamos y bueno, dije, ya está, que diga lo que quiera, ¿viste? Bueno, cuando llego a Argentina, yo llego un jueves, tiempo atrás me había contactado a mí un monje tántrico de los Himalayas, que es mi maestro, en el que yo me formé por primera vez, que venía a la Argentina a dar un teacher training intensivo de 3 meses. Yo llegué un jueves de India, el viernes empieza el intensivo. Wow. Y yo en diciembre fui gurú, Claro. ¿entendés? Hice el Ajá. teacher training con él. Wow. Y él es un monje, mi dada, que es la persona más especial de mi vida. Em, el dada es un monje tántrico, el tantra yoga es uno de los más antiguos de todos. Y él se vino acá, empezó a viajar a la Argentina para hacer formaciones acá. Y bueno, ahora ya está en India, pero hice mi primer formación con él. Esta Y me cambió conexión, la vida, me es lo que te cambió decía, la vida. estos encuentros que uno a veces provoca, a veces llegan, ¿no? Casi te tocan la puerta y siempre creo que lo que nos hace falta es decir sí a todo esto que te llega para tu propio crecimiento. Me hago un poquito para atrás porque, ay, no, ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees? Después de un viaje de 30 horas o no sé cuántas horas hiciste, ay, mañana, y dices, si dices sí, la vida te cambia. Sí. Creo que esa también es una gran lección que nos estás compartiendo. Las oportunidades llegan, pero si también te apuntas a ella, Y ¿no? si te escuchas también. Es Mira, yo te correcto. voy a decir algo. Yo me fui a este viaje de luna de miel y para mí ese viaje a India fue muy movilizante. Si yo te contara las experiencias profundas espirituales que tuve Correcto. ahí, en Sí. mi vida me pasaron en otro contexto. Y yo ahí supe en ese viaje que me iba a separar. Lo supe, era mi luna de miel. Y nos llevan ahí a un astrólogo que leía la Claro. palma de la mano, que allá es muy común, y él me dijo, vos el año que viene volvés a India y volvés sola.
me dijo. Y le dice a mi ex marido, y vos la vas a tener que dejar venir. No porque no me dejara, sino Claro, no, no, como no. soltala, eso le Soltar. quiso Sí, decir. claro, Y yo cuando él me dice eso, digo, qué divague, digo, yo ya estaba pensando en tener hijos, ¿entendés? O sea, claro, otra peli, otra película estaba viendo yo. claro, claro. Bueno. Nosotros hicimos India, después nos fuimos a Tailandia, y Tailandia para mí fue lo peor que me pasó en la vida, porque yo quedé tan metida en India Wow, claro, que yo no te puedo explicar la crisis interna que yo tuve en ese claro. viaje. Y a mí conocer al Dada y llegar un jueves y el sábado empezar un intensivo de, en realidad era viernes, sábado y domingo, pero esa semana habíamos empezado un sábado. 9 horas cada día con un monje vestido de naranja, peludo, barbudo, que me hacía comida hindú, me prolongó el viaje. Claro, claro. Para mí, ahí empecé alimentación ayurvédica, a comer yo y a partir de ahí continué con ese estilo de vida, digamos. No tengo palabras para explicarte esto, ¿entendés? Y yo Claro. me separé y al año siguiente fui a India sola y me Wow, fui por un mes a tomar clases con mi maestro y me terminé quedando 2 meses. Cambié el pasaje, me quedé crisis, o sea, existencial total, o sea, fue un claro. momento de mucha crisis para mí. O sea, yo hoy te lo cuento así y hoy organizo viajes y todo, pero fue crisis profunda, pero siempre con la certeza de que ese era mi camino. Y que sabes que la India, yo acabo de regresar hace unas semanas de ¡Wow! un viaje por la India, también un viaje espiritual muy profundo, muy, muy profundo. La India es una plataforma que si tú, yo digo que si tú llegas con humildad, la India te trata y te acoge de una manera magistral y te enseña las cosas profundas que no vemos en nuestro mundo occidental, que es esta devoción, esta entrega y esta mirada limpia, porque tiene una mirada limpia de ver la vida, que te enseña muchísimo. Entonces, me parece que darnos estas oportunidades, porque sí las hay, mi querida Erika, sí las hay. La gente a veces piensa que no. Son miles de maneras que la vida te las pone enfrente. Por eso yo invito a la gente que diga que sí a la vida. Sí. Y luego vemos. Y luego vemos. Así, tú te vas y te vas un mes y resulta que tienes que cambiar un boleto. Pues sí, a ver cómo le hago. Y todo se acomoda. El regalo de la existencia es saber fluir en ella, ¿no? Es que es lo único, digamos, la vida es permanente impermanencia. Eso es un principio budista que se llama Nicha, que es así. Así Lo es. único que permanece, mi maestro siempre dice, es la conciencia, el alma, el testigo. Claro, claro. Y lo Lo único que demás, siempre cambia de cuerpo, cambia de forma, pero siempre está y esa es nuestra sabiduría, ¿no? El resto, todo es cambio. Y cuando uno está muy apegado a las cosas, te digo porque a veces me pasa también, ¿eh? Yo soy taurina, yo soy muy de tierra, de la casa, del hogar, y yo reconozco que cuando me veo muy apegada, sufro. Y cuando yo digo, claro, ok, libero esto, fluye. Y decís, qué hermoso, ¿cómo no lo hice antes? ¿Entendés? claro, claro. Lo que vos decías de tu cadera, de estas cosas que Sí, sí, dejaste, sí, claro. Y claro, y es un eh, antes y un después. Aquí el chiste es el reconocimiento de la ganancia. Siempre hay una ganancia. En toda experiencia, si tienes buena mirada, siempre hay una gran ganancia de evolución del alma, que esa es la parte más, para mí, más importante, sí. ¿no? Pues, las Sabes que te experiencias, quería decir algo que te lo había comenzado a decir y después se me fue de la mente. Y ahora me volví a acordar. Mi maestro lo que dice siempre es que la práctica del yoga es fuera del mat, ¿no? Es quién sos vos cuando estás afuera. claro, Y volviendo a esta pregunta de cómo fue el camino, fue eso, darme cuenta que la experiencia que me daba la vida, la práctica, perdón, era la misma que la vida. Y te lo voy a decir en ejemplos. El dolor en una postura, la fatiga muscular en un guerrero, mi pierna, mi cuádriceps, ¿no? No estamos hablando de un dolor que te va a lastimar, ¿no? ajá, ajá, Yo digo, yo tengo que respirar el dolor, ¿no? Me duele, estoy cansada, ok, tengo que sostener la postura 5 respiraciones.
Y yo a veces a mis alumnos les digo, son 5 respiraciones. Mirá la poca tolerancia a sostener una Claro, situación, a evitar un dolor y decir, la banco, que desarmás la postura porque estás cansado y la volvés a armar, por ejemplo. claro, Eso es tu forma en la vida. Ahora, si yo estoy en el guerrero y lo respiro y pongo mi foco en la respiración y habito el dolor que hay en mi pierna, propio de la postura, que está cansado, pero simplemente entiendo la impermanencia, que en 5 segundos vuelvo a cambiar de claro. posición y sigue fluyendo, es un gran aprendizaje de la vida. Lo mismo los límites, decirle a tu profe, no, hoy estoy hasta acá. Eso es poner un límite. Es decirle a esa persona que siempre nos chupa, decir, no, gorda, hoy no estoy disponible, hoy no Claro, puedo. claro. La práctica a mí me muestra qué es la vida y muchas veces cuando yo practico, me doy cuenta como esto es parecido a esto, esto es parecido a esto, ¿entendés? Es maravilloso. Lo que pasa es que es difícil de poder, que alguien que no lo vive lo puede integrar, ¿entendés? Lo tenés que pasar por el cuerpo. Pues yo te agradezco profundamente el tiempo porque sé que tienes una clase que te está esperando. Sí, Y bendigo de veras tu presencia en el programa, que tengas un viaje espectacular, muchas sigas gracias. irradiando a muchísima gente con esta suavidad tuya, con tu linda sonrisa, con esta manera de Gracias. participar desde la experiencia, desde la experiencia lo que uno puede avanzar, ¿no? En el paso a pasito, en el diario, que no es un súbito, es una chamba continua que no para y no va a parar hasta que nos vayamos de esta experiencia, regresemos a la que sigue. Hoy creo que el valor de observar el cuerpo, atender el cuerpo, cuidarnos, ¿no? Alimentarlo con todo lo que ya sabemos, es como un acto de amor a nosotros mismos. Y te quiero agradecer profundamente esto que nos compartiste tan profundo de tu corazón. De verdad, mi querida Erika, gracias, gracias de verdad. Gracias a vos por este espacio. Me gustaría cerrar como diciendo esto, que todo es más fácil de lo que creemos que es. Y esto que nosotros decimos conexión con el cuerpo no tiene que ver solo con lo aparente, con los cuerpos. Estar conectado con mis pensamientos, observarlos, estar conectado con mis emociones, registrar qué me pasa, hacer algo con lo que me pasa, entender que gracias a mi cuerpo físico tengo la posibilidad de conectar con los 5 sentidos, conectar más con los 5 sentidos, darme más placer, placer en todas sus formas, Claro, ¿entendés? Y eso nos nutre. Muchas veces estamos como en déficit de todo en general, porque nosotros no nos damos, nosotros no nos nutrimos. Y ahí es porque no hay escucha. Entonces, para mí es muy importante, esta es una frase que yo, no una frase, pero una forma de expresar que yo tengo bastante seguido porque hoy lo siento muy así. Yo siento que hoy todo está muy para afuera, hay mucho ruido, mucha red social, mucho filtro, mucha cosa, y está buenísimo si lo utilizamos a favor, ¿sí? Pero no nos olvidemos que hay un solo lugar y es acá. correcto, Entonces, en un momento en donde todos estamos yendo para afuera, mi mensaje es volver adentro, porque lo de afuera es show, chicos. sí, sí Es lo un es, show y no existe, ¿sí? Lo único que existe es lo único que es permanente, que es el alma. correcto, Eso es lo que hay que cuidar y se manifiesta a través del cuerpo. ¿Qué le vas a dar a tu alma? ¿Qué experiencias le vas a dar para que adquieran más conocimiento que se conviertan en sabiduría? Ese es el mensaje para mí. Después bailá, hacé yoga, hacé entrenamiento, salí a caminar, hacé lo que quieras. Yo te hablo de yoga porque es a lo que me dedico, pero todo se trata de volver al centro. No hay otra. correcto, correcto. Gracias, desde mi Gracias corazón. a vos, Reina, Gracias, gracias. Me encantó gracias, este gracias. momento. Pues así cerramos un programa activo con esta energía maravillosa de Erika que nos comparte que hay que movernos, somos energía en movimiento y la evolución está en la autoobservación, en entender, comprender y saber hasta dónde, pero es ponernos en acción. Nos vemos la próxima semana. Pásala muy bien. Brilla siempre.